Bien, vamos a seguir entonces las bases de la institucionalidad. Vamos a tomar dos temas inmediatamente. Lo que pasa es que el que viene ahora es muy corto y se toma como por cultura general, chicos. Ya ustedes se están formando como técnico a nivel superior de administración pública y que el día de mañana la idea es que no los pillen en cosas básicas que son de cultura general. ¿Ya? Entonces vamos a verlo rápidamente, que son los emblemas nacionales, que lo dice el artículo 2 de la Constitución. Mencionando que son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas y el himno nacional. ¿Ya? Que a su vez la Constitución también regula que se va a tomar como acto de agresión o se van a considerar actos de agresión, van a tener consecuencias negativas frente a los actos de agresiones que se realicen en contra de los emblemas nacionales. Ya, por lo tanto, es sancionado. Bien, por lo tanto, usted ya sabe, no queme los emblemas nacionales, no los dañe, porque se va a entender ante las autoridades que es un acto de agresión. ¿Ya? Y el artículo 63 de la Constitución explica cómo se constituyen, cómo se crean, cuál es la forma de creación de estos emblemas que no viene al caso estudiar, ¿ya? Como les digo, es bastante corto lo que hay que decir de este punto, y básicamente lo que tiene que aprender es que hay tres emblemas nacionales y que obviamente que no se encuentre pillado el día de mañana que estos son emblemas y que obviamente no se tienen que atentar contra ellos. Bien, básicamente eso. El artículo 3 de la Constitución nos habla de las formas del Estado. ¿Ya? Nos habla de la forma del Estado. Y nos indica la Constitución que el Estado de Chile es un Estado unitario, que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada y desconcentrada en su caso de conformidad a las leyes. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo solidario entre las regiones. Bien, provincias y comunas del territorio nacional. Por lo tanto, hay un sentido de solidaridad entre este poder central, frente a las regiones que nosotros tenemos en nuestro país. ¿Ya? Partamos por orden. ¿Por qué indicamos de que el Estado de Chile es un Estado unitario? Y básicamente es por lo que ya indicamos. Porque este poder que radica se concentra en un solo órgano, ¿ya? El Estado. Y este Estado tiene poderes, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, que ojo, también hay que ir actualizándose en los términos, y ya no se les llama poderes. Antiguamente la división clásica se les llamaba poderes, ¿bien? Pero tenemos que empezar a hablar más exacto, ¿ya? Y mantenernos actualizados. Por lo tanto, se indica que ya no se habla de poderes porque el poder es uno solo y no se divide este poder. Por lo tanto, ya no hablar de poderes, sino que hablar de funciones del Estado y tiene unas pequeñas modificaciones estos términos. En vez de referirnos a poder ejecutivo, hablamos de una función administrativa ahora. Cuando hablamos de un poder judicial, hablamos de una facultad jurisdiccional. Y cuando hablamos de un poder legislativo, acá no hay mucha variedad, hablamos de una función legislativa. ¿Bien? Para que podamos hablar de forma más exacta, entonces hay que hablar de funciones del Estado. Perfecto. Entonces un Estado unitario es que se concentra en un solo poder y tiene estas funciones las que hablamos. ¿Ya? Es independiente que esto esté regionalizado y tengamos regiones, vamos a tener delegación, lo más probable, ¿cierto? Que tengamos delegación en ciertas circunstancias, pero estas regiones, regionalización, también tienen ciertas atribuciones propias, ¿ya? O sea, este poder central le da ciertas facultades particulares, determinadas por ley, obviamente, para que puedan tener cierta autonomía las regiones del poder central. Como por ejemplo, las regiones podrán administrar ciertos recursos, como por ejemplo establecer ciertas fechas feriados, etcétera. ¿Ya? Ahora, esta idea de Estado unitario se comprende mucho más cuando hacemos la comparación con Estados Unidos. Estados Unidos no es un Estado unitario, sino que tiene una multiplicidad
de, si bien tiene un órgano central igualmente, pero está dividido por estados. Y cada estado tiene su propio centro de poder. Por lo tanto, tiene estas funciones administrativas, tiene estas funciones jurisdiccionales, tiene esta función legislativa. O sea, cada estado tiene sus propias leyes, tiene sus propios tribunales y tiene su propia administración. ¿Bien? Por eso este tema de cuando ustedes ven las películas, ¿verdad? Y cruzan los policías y dicen, esto ya no es jurisdicción mía. Porque claro, efectivamente, las jurisdicciones son distintas de los distintos estados. Lo que se consideraba un delito en un estado, ya no se considera delito en otro a lo mejor. Y así sucesivamente. Cada estado tiene su propio poder en sí mismo, aunque igualmente hay que reconocer que hay un poder central, pero para mínimas cosas, como estado, como país. Pero cada estado tiene sus propias reglas, ¿ya? Sus propias funciones dentro de este poder. Perfecto. El otro tema que tenemos que asegurar dentro de este mismo es cuando hablamos que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Entonces hay que estudiar qué entendemos por descentralizada y desconcentrado, ¿ya? Y como bien dice la Constitución, solamente la administración del Estado se va a referir a este término de descentralización y desconcentración. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que antes hablábamos del Poder Ejecutivo, que ahora le llamamos función administrativa, solamente ese tema en particular, que es la función administrativa, que nuevamente repito, es el Poder Ejecutivo, que antiguamente le llamábamos Poder Ejecutivo, es lo que se va a desconcentrar o lo que se va a descentralizar. ¿Ya? Desconcentrar o descentralizar. No se va a descentralizar la función jurisdiccional, no se va a descentralizar la función legislativa. ¿Ya? No se va a desconcentrar la función legislativa, no se va a desconcentrar la función jurisdiccional, sino que solamente se va a desconcentrar la función administrativa, lo que antiguamente conocíamos como poder ejecutivo, o se va a descentralizar el poder ejecutivo que ahora le llamamos función administrativa. ¿Bien? ¿Y cuándo entonces estamos en organismos, servicios públicos descentralizados? Y vamos a estar en presencia de estos órganos públicos cuando son descentralizados, cuando tengan una personalidad jurídica y un patrimonio propio. Como por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿quién tiene una administración? Supongámonos acá en la primera región, en Alto Hospicio, en Iquique. ¿Cuáles serían órganos descentralizados con personalidad jurídica propia y con patrimonio propio? Y tendríamos como ejemplo que dar la municipalidad, ¿ya? La municipalidad tiene una personalidad jurídica propia, un patrimonio propio, ¿verdad? Y que tiene incluso atribuciones especiales, ¿ya? En cambio, estaremos en presencia de órganos del Estado desconcentrados cuando ya no tienen esta personalidad jurídica y además tampoco tienen patrimonio. Y acá, como por ejemplo, podríamos tener las gobernaciones. Las gobernaciones son órganos del Estado que son desconcentrados y actúan a través de una delegación del poder central en las regiones. ¿Bien? Si se entusiasman, ¿ya? Les voy a pedir, obviamente, que si tienen más casos, más ejemplos, los puedan plantear en la clase de Classroom o en este mismo video, puedan plantear qué otros órganos del Estado conocen que sean desconcentrados y descentralizados. ¿Bien? Perfecto, entonces ya vimos dos temas centrales de las bases de la institucionalidad, que eran los emblemas nacionales y la forma del Estado. Por lo tanto, los espero en el próximo video que vamos a seguir. Ya nos falta muy poco para terminar esta unidad. Chao, chao.